Bien, a las personas que están mirando esta entrevista, este nuevo podcast, buenas noches, bienvenidos. En esta oportunidad tengo el grato honor de presentar a nuestro nuevo invitado, el doctor Rubén Rojas, quien es médico cirujano de emergencias del Hospital Homero Castañer. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que a más de las personas que nos siguen, muchos pacientes suyos de pronto se van a estar atentos a esta entrevista. Para empezar, ¿cuántos años ejerciendo ya la medicina? Buenas noches, un saludo muy especial a tan gratos amigos y un saludo fraterno y cariñoso con todo el conglomerado social a los que ustedes llegan con este trabajo tesonero y brillante. De antemano, una gran felicitación a lo que ustedes hacen. De verdad, yo tengo ya como profesional de la medicina alrededor de 34 años y me desempeño como cirujano casi 30 años ya. Sí, casi 30 años. Pero para empezar, usted no fue su intención, no fue su proyecto de vida inicial ser médico, ¿verdad? ¿Qué pregunta? La verdad que no, la verdad que en inicio de mi juventud tuve muchas ganas de pertenecer a las Fuerzas Armadas. Mi ambición fue siempre entrar a la Escuela Superior Naval. Es más, estuve en Guayaquil y pienso que las pruebas de conocimientos probablemente no fueron las que me ayudaron porque en el asunto físico siempre he sido un poco deportista, de manera que creo que la cosa fue por ahí que no pude ingresar a la Fuerza Naval y pues bueno, decidí cambiar de óptica. Bien, ¿y sus inicios, su infancia, cómo fue? Oiga, mi infancia ¿Aquí en Azogues? es de lo más hermoso. Yo pertenezco a una familia, yo diría que campesina. Yo nací en San Francisco, en una propiedad que tenía mi mamacita. Entonces, allí había, pues le cuento que muchos animales, muchas chacras, mucha zanahoria, muchos productos agrícolas. Entonces era realmente en la época que yo nací y donde yo vivía, era el campo, ¿no? Era realmente una parroquia urbana de Azogues. Uh-huh. Entonces, pero aislada un poco. Totalmente. Entonces, compartí la infancia con mis 7 hermanos hermosos que hicieron de mi niñez una cosa muy alegre, muy bonita. ¿En qué escuela estudió? Cerquita de mi casa, en la escuela José Belisario Pacheco. La ex escuela Pacheco. La ex escuela Belisario Pacheco. Recordar a mis profesores de primer grado. Sí, se acuerda de Doña todos. Ofelito Ormaza, Pancho Crespo, Francisco Carrasco, Germán Vélez, mi director de escuela, el legendario y gran reconocido maestro Nelson Izquierdo. Inolvidables. ¿Y de ahí el colegio? El colegio fui como todos mis hermanos, al colegio Juan Bautista Vázquez. Allí hice toda la secundaria. Igual, ¿no? Los recuerdos de compañeros. Uy, muchos compañeros. ¿Y amigos a la vez o no? Sí, siempre. Inolvidables compañeros. Yo creo que esos son los compañeros que se convierten en amigos y que con el pasar del tiempo es usted, a veces uno dice que extraña el colegio, pero en realidad lo que extraña son los grandes hermanos, grandes compañeros sin el ánimo de dejar a alguien en la lista. Andrade Pedro, Castillo Claudio, Eugenio Morovejo, Moisés Matobelle, Fausto Maldonado, Oscar Reyes, que falleció, Carlos Ortiz, que es un piloto en los Estados Unidos, una promoción de gente muy valiosa, oiga, exceptando yo, gente muy valiosa, todos grandes profesionales. ¿Se reúnen?
Sí, sí. Exitosos profesionales en las diferentes ramas del conocimiento. Una muy buena promoción. Bien, ¿y qué le motivó a usted primero a ir a las Fuerzas Armadas? Vamos a hablar después de la medicina. Oiga, no sé, esa parte en donde a uno le llama la atención el rigor de la formación, el servir honestamente al país, ese tipo de O sea, cosas. usted quería ser militar. Claro, yo quería ser militar y concretamente, le digo, postulé a la Escuela Superior Naval. Es más, pasé casi 3 meses ahí en Guayaquil, dando mis pruebas de conocimientos, mis pruebas físicas, mis aptitudes de natación que eran importantes, pero bueno, que la verdad no se pudo. Bien, doctor, sin embargo, ya salir de Azogues, por ejemplo, solo esos 3 meses, ¿cómo fueron? Es un mundo diferente, ¿no? Llegar a la gran ciudad, como... Claro, es un mundo muy diferente porque uno no está muy familiarizado con esto en ese tiempo, en la época no habían buses en Azogues, nosotros todo hacíamos a pie, todo era muy cómodo para nosotros, entonces irse a Guayaquil, a estar solo, viviendo en un hotel y luego en la escuela, un mundo muy diferente que a uno al principio le asusta, pero después se convierte en un verdadero reto y hace todo el esfuerzo humano para ingresar. Hay ciertas circunstancias en las que, bueno, el destino, la vida, la suerte, yo no sé, pero bueno, no se logró, ¿no? ¿Y cree que de pronto, ya mirando su posición actual, profesional, familiar, en la sociedad, cree que fue una buena decisión de pronto no entrar allá? Muy sinceramente no fue mi decisión no entrar, yo sí quería entrar con el alma. O sea, el azar del destino. Ahora, si el destino no nos permitió entrar, no sé. Pero creo que le trajo cosas mejores. Eso sí, porque una vez que usted tiene la posibilidad de cambiar de perfil, un plan B, y le soy muy sincero que tampoco tenía el plan B, o sea, yo estaba muy centrado en que quería ingresar a la Escuela Superior Naval y no tenía plan B. Entonces cuando usted ya regresa acá a la ciudad y se encuentra sin... ¿Qué hizo ese tiempo? Regresa ya 3 meses. Sí. ¿Usted consideró fracaso lo que pasó en la naval? Indudable. Claro, indudable. Decirle lo contrario sería no decirle la verdad. Usted se siente frustrado, se siente muy dolido y comienza a cuestionarse primero a uno, a cuestionarse a su educación, en fin, comienza a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Pero al final, como afortunadamente pertenecía a una familia donde con el beneplácito de mi mamá, en donde o estudias, entonces siempre decía, algo tendrás que hacer, o sea, ya has fallado en esto, el fracaso no es para siempre. Está grave, hay que tomar otras actividades. Y entonces con ese apoyo de mi familia, de mis hermanos, bueno, tengo que dedicarme a otra cosa. ¿Y de dónde sale la medicina entonces? Oiga, pienso tanto que a veces ni yo mismo sé. De verdad no. Creo que a lo mejor hice un escrutinio de las posibilidades, decía, las matemáticas no eran lo mío, la física tampoco. La ingeniería descartada. Además de que ya en las matemáticas en la Escuela Superior Naval y en la física me fue muy mal, entonces hubiera sido un despropósito ir a estudiar alguna ingeniería. En ingeniería o administración de empresas. El derecho tampoco no, las leyes no era lo mío, entonces medio descartando me quedaba la medicina. Obvio que cuando esa decisión se comunicó a mi casa, la verdad que no estaban tan de acuerdo. ¿De dónde? ¿Cómo así? Tema económico. No, sino ¿de dónde quieres estudiar medicina? O sea, ¿cómo así? O sea, porque se supone que el que quiere estudiar medicina tiene una vocación desde el inicio del colegio y tal. Entonces, realmente, hasta de niños juegan a ser médicos algunos. Claro, entonces no había esa visión.
Pero afortunadamente mi hermano mayor, mi hermano Gerardo, él era ya, estaba terminando había terminado ya la escuela de medicina, se había graduado de médico y estaba ya trabajando en el IES de aquí de Azores. Entonces, él fue uno de los que me dijo, no, pues bueno, démosle la oportunidad. Él le apoyó. Sí, mi hermano mayor, y él decía, no, yo creo que sí va. Y confió mucho en mí. Y confió tanto porque cuando ya fui a la Facultad de Medicina... ¿En dónde? En Cuenca. En ¿Católica? Universidad, no, en la estatal. En la Universidad Estatal de Cuenca, entre otros grandes maestros, le cuento a mi hermano mayor, el doctor Gerardo Beltrán Chico, fue mi profesor de biología, realmente mi ejemplo a seguir, su dedicación, su bondad, su capacidad para estudiar, sí, definitivamente fueron un incentivo. Entonces fui alumno de él y había un reto de si me apoyaba no te voy a hacer quedar mal, entonces ¿Y cómo era Rubén Rojas en la universidad? A ver, ¿cómo era su personalidad ahí? Porque ya para ir profundizando luego esto, algunos, incluso alumnos suyos, le tienen hasta miedo por el tema de la docencia, que hablaremos luego, pero ¿cómo era su personalidad ya en la universidad? Yo soy definitivamente una persona hiperkinética. Es muy difícil que yo me quede estático o sentado o mucho tiempo sin moverme. No va conmigo. Entonces a mí le cuento un secreto íntimo, ya una misa que dura más de 30 minutos yo ya casi no aguanto. Y también creo que las conferencias no pueden demorar más de 30 minutos, 25 minutos. Las conferencias que son muy largas, de 1 hora y eso más. Yo creo que el nivel de concentración de los contertulios va disminuyendo a medida que pasa mucho el tiempo. Entonces considero que esa personalidad mía es hiperkinética, ¿no? Entonces estoy muy movido. Y eso me ha hecho que sea... molestoso, pero también que tenga mucho resorte para que me molesten. O sea, no soy una persona de las que nomás molesta, incomoda, pero sí igual me dicen amigo. ¿Y así era usted desde la universidad? Toda la vida. O sea, usted era de pronto el alumno aplicado, pero a la vez que molestaba a los compañeros. Complicado. Y le cuento que... ¿Ponía apodos usted? Sí, uno que otro. ¿Y a usted? ¿Y cuál es su apodo? A mí creo que me dicen loco. ¿Y usted se ofende por eso o no? Oiga, yo creo que no, porque depende de la actitud que le diga. Porque si a uno ya le dicen en un tono realmente injuriativo, uno podría lastimarse, ¿no? Pero si le dicen con cariño, si le dicen con respeto, pues para nada, ¿no? Eso le iba a contar cuando siempre habría... En la Facultad de Medicina estábamos hablando de que hace 40 años, ¿no? Siempre habría el azogueño que iba a estudiar y medio... La gente todavía molestaba. Los de Cuenca, los chistes a los azogueños. Sí, entonces yo me convertí en un muy buen defensor de azogues porque, obvio, mi bandera heráldica ha sido azogues. Cuando estuve en mi formación en Quito, me solían decir el cuencano, entonces ya, perdón, yo soy de Azogues, provincia del Cañar. Y a la final me terminaron diciendo que es el cuencano que no le gusta que digan que es de Cuenca. Yo soy de Cuenca, yo soy de Azogues. Y entonces toda mi vida he sido muy, muy orgulloso de mi ciudad. Muy orgulloso de mi ciudad. Le siento muy arraigado a la ciudad, la defiendo a ultranza. Y yo creo que la mejor manera de defender a nuestra ciudad es lo que el sinnúmero de azogueños hacen, ¿no? Ser representativos, descollar en diferentes ciudades, en las diferentes profesiones, en las diferentes áreas del conocimiento. Si usted se fija, cuando usted habla de la arquitectura de Cuenca, que es hermosa, indudablemente, Cuenca es la mejor ciudad del país, respetando las otras,
nuestra arquitectura no le pide favores para nada. Exacto. Y muchas construcciones son tan bonitas o mejores que las que hay allá. Y probablemente se deba a que igual se han formado en la facultad de medicina, en la facultad de arquitectura de allá, pero no, nuestra gente azogueña, no necesitamos defendernos, creo que nos hemos defendido solos. Yo recuerdo la facultad de medicina tenía muchísimos profesores de Azogues, lo que ahora me acuerdo, doctor Carlos Crespo, doctor César Pesantes, su hermano, mi hermano, el doctor Jorge Otto Rodas, o sea, terrible, la facultad, y todas las facultades han estado a ese tenor. ¿No recuerde usted un insigne maestro de la facultad de ingeniería, el ingeniero Peñafiel, que ya falleció, un destacadísimo profesional de la ingeniería, un verdadero maestro científico de la ingeniería? Y usted decía que era estudiante complicado, ¿por qué? Porque a veces esto de ser un poco estudioso y molestoso, que como complica la vida, ¿no? Porque normalmente el que molesta suele ser ocioso. Claro. Entonces, cuando usted no es tan ocioso, se vuelve un estudiante complicado. Pero claro... ¿Qué recuerda de ahí? Algo chistoso que recuerde de ahí de pronto de todo el molestoso No, pues habían unas cosas terribles. Por ejemplo, cuando estaba usted en clases y preguntaban algo de alguna estructura cerebral, usted a algún compañero le dictaba mal, hablaba del calcáneo, que es un hueso del pie, y le hacía decir, y bueno, imagínese, la reacción del maestro era terrible, pero bueno, pero a la final, sabe que a la final la selección natural del curso va restando a la gente, ¿Cuántos ingresaron y cuántos nosotros salieron? Ingresamos 800 y nosotros nos graduamos, creo que 77. Usted ve que se va coaccionando el grupo. Lo que comúnmente se suele decir, se va cisniendo totalmente, la gente. en esa época, totalmente. Y yo recuerdo una cosa muy, muy interesante. Íbamos a operar en el hospital de Cañar con el doctor Edgar Rodas padre, que era profesor de la facultad, nuestro profesor de cirugía. Y ahí, después de que el doctor operaba, claro, nosotros íbamos a ver, a ayudar en alguna cosa muy pequeñita. Pero alguna vez un señor de Cañar le regaló un gallo al doctor Rodas y 4 litros de muy buen trago. Entonces, claro, el doctor como nosotros éramos 7 alumnos que estábamos con él, nos dijo: ¿quieren el gallo o quieren el trago? Bueno, ya se puede imaginar, o sea, entonces, claro, unánimemente era el trago. Y claro, ya se puede imaginar, después de esas prácticas, una borrachera completa de todo el grupo. Y como a los 15 días regresamos a Cañar. A Cañar, y el señor decía: doctor, dice, ¿y el gallo? Y él con una tranquilidad pasmosa que tenía el doctor Redger, dice: oiga, medio durón estaba. Y dijo: ¿qué? Usted mató al campeón nacional. El paciente había sido de esa estirpe de galleros y esto, pero claro, nos obsequió un gallo a los que realmente no teníamos idea de lo que nos había obsequiado. Y así por el orden, oiga, muchas anécdotas en la facultad de medicina, el transporte en la furgoneta de todos los días. ¿A usted iba y venía? Mis compañeros, porque realmente nosotros vivíamos en Cuenca, arrendábamos un cuarto y comíamos en restaurante. No era muy simple, era incómodo porque la verdad, esto de comer en restaurante, vivir en un cuarto solo, vivíamos con... Usted era la auténtica vida de foráneo, como se le dice ahora. Claro, yo recuerdo, vivíamos en un edificio grande, viejo, pero muy, muy bonito, que queda en la Bolívar y General Torres. Y habían ahí, abajo había una botica y otros negocios más. Ya del segundo, tercer y cuarto piso, todos eran cuartos de arriendo. Y créase que ahí todos éramos azogueños. Y alguna vez... ¿Y qué hacían ahí? ¿Fiestas? De todo. Bueno, yo decía, en esta casa se toma de domingo a domingo. O sea, si alguien quería tomar, siempre había alguien que le acompañe. Y a la final que yo puse un rótulo que decía: Embajada Azogueña. No, una maravilla. Y ahí estuvieron grandes compañeros. ¿Solo de medicina o de todas las facultades? Ahí estaba, por ejemplo, mi entrañable amigo y compañero de vivienda, el ingeniero... Ahora ingeniero, ya está incluso jubilado, Juanito Vélez.
ingeniero eléctrico, Marcelo Matovelle, no, muy, había de todo, o sea, había realmente de todo, en todas las disciplinas habíamos como unos 80 sogueños viviendo ahí. Y el internado, por ejemplo, estas etapas ya del estudio de la medicina, ¿cómo era en ese entonces? Uy, era muy diferente. Uy, pero es diametralmente opuesto a lo que ocurre ahora. Ahora el colegio interno ha ganado muchos privilegios, mucho espacio, tiene realmente muchos derechos que a mí me parecen bien. En cambio, nosotros no lo teníamos, nosotros teníamos realmente que ir al hospital de lunes a lunes, no había de otra manera, no había de otra manera. Si acaso usted faltaba 1 o 2 días, su internado estaba perdido. Era otro mundo. Ahora en cambio los colegas internos están muy ceñidos a los horarios laborales, a los horarios justos de trabajo laboral. Cuando en verdad uno es interno, la verdad es que no puede ceñirse a esos horarios porque usted tiene que hacer vida en un hospital. Y la formación del internado tiene que ver, porque si usted opera hoy, tiene que verle mañana, pasado, o sea, tiene que verle todos los días. Uh-huh. O sea, no puede usted entrar a una cirugía en formación el día lunes y regresar el miércoles, y a lo mejor ese paciente ya se fue con el alta y usted no le ve realmente el desenvolverse las cosas de la cirugía y tal y tal. Entonces eso ha cambiado mucho espacio sin estar en el hospital. Nosotros éramos... ¿En qué? ¿Dónde hizo el internado usted? Yo hice el internado en el Vicente Corral Moscoso. Yo cuando vine a trabajar ya de residente acá en el hospital de Azogues, la verdad que la gente no sabía que había estudiado medicina, sorpresa, no estaba muy vinculado al hospital de Azogues. ¿Sabe que yo me vinculé al Vicente Corral Moscoso? Porque gané una beca para dar, desde segundo año de la facultad, una beca para ser ayudante de anestesia. Entonces nos pagaban un sueldo a 2 compañeros más y yo que ganamos ese pequeño concurso de la facultad. Pero ¿qué le digo? Nos habrán pagado como ahora, sería como cobrar unos 50 o 60 dólares al mes. Era muy, muy, muy escaso, ¿no? Pero en cambio nos permitió vivir toda la carrera de medicina en el quirófano. Porque nosotros salíamos de clase y íbamos al hospital cuando estábamos de guardia. Y si era sábado y domingo, entonces a las 7 de la mañana y pasábamos todo el día y la noche, era la guardia como si fuéramos residentes. Y entonces aprendimos mucho de anestesia, pero claro, no era tanto interés el aprender la anestesia, sino el interés para nosotros, al menos para mí, era aprender cirugía. Operar. Claro, y vivíamos ahí, estábamos en el quirófano. Yo recuerdo que cuando en tercer año el doctor Solís, en ese tiempo se obligaba, ¿no? Que usted tenga que tener su libro de medicina, de otra manera no había cómo. O sea, si usted ve a esa época, el estudiante de medicina era que cargaba un libro gigante, fumando y dormido en el bus. Esa era la historia del estudiante de medicina. Entonces, cuando ocurrió eso, el doctor Solís nos pidió que compráramos, hasta ahora recuerdo, la farmacología de Manuel Litters, que es un libro grande de farmacología, un autor argentino. Y mientras todos tenían el libro, yo no me compré, a pesar de que en mi casa me dieron para comprar el libro de Manuel Litters, y yo me compré la cirugía, unas técnicas quirúrgicas de Madden, y me decían, el azogueño está loco, él ya se está comprando un libro de cirugía y no se compró la farmacología. O sea, ustedes no entienden, pero este libro yo voy a necesitar como que me llamo Rubén Darío. Y la verdad que ya después pidiendo y eso, el libro de farmacología, probamos farmacología, y el libro de Madden todavía le tengo, pero en mi escritorio de consulta todos los días. Bien, y el externado, en cambio, la rural, ¿qué se dice? La rural me pasé muy bien porque... ¿En dónde le tocó? Yo tenía
un buen porcentaje de notas que hacía que en ese tiempo sí había un grupo de personas que estaban en un buen estándar y se podía escoger que éramos los muy pocos o algunas personas con verdaderas discapacidades, ¿no? Y algún grupo que tenía buenas notas. Entonces yo me sortí en Guayaquil y mi mamacita, mejor dicho, mis padres tenían una propiedad en la Ponce Enríquez, ahí un pueblo que se llama San Miguel de Brasil. Entonces a mí me tocó escoger la rural en el séptimo puesto. Ya se puede imaginar, habían pizarras por todo lado y habían como 700 plazas de rural y claro, cogían Guayaquil, acá, allá, en fin, había Galápagos, el Oriente, la Amazonia, o sea, realmente había... y claro, la gente cuando vio que yo cogí San Miguel de Brasil, hoy ese sorteo se hacía en el Coliseo, hoy la ovación, o sea, este sí es un verdadero demócrata que se va a un pueblo de la Ponce Enríquez que se llama San Miguel de Brasil. Bueno, en realidad yo viví en la casa de mis papás. O sea, estaba como en casa. Estaba en la casa de mis papás, ni siquiera dormía en el centro de salud, sino yo ya atendía el centro de salud y me iba a dormir cerquita, 10 minutos a pie a la casa de la propiedad que tenían mis padres. Y claro, me conocían desde niño, ¿no? Entonces yo iba a pasar vacaciones allá, todos los 3 meses de vacaciones, era el don tal, el fulano, la casa de los señores Zumbas, los chacones, era realmente pacientes y muy amigos, era realmente una rural en casa. Bien, y ya doctor, la cirugía, por ejemplo, los abogados no olvidan su primer caso, su primera audiencia. ¿Usted recuerda la primera cirugía que tuvo ya a cargo de usted? Claro, son cirugías que a usted no se olvidan. Y sabe que las primeras cirugías la hicimos en el Hospital Quito de Méndez, en donde me tocó hacer el internado rotativo. En esa época también era muy complicado la distancia en bus de Méndez a Cuenca, eran 11 horas, y para llegar a Macas era 13, 14 horas, realmente era una barbaridad. Y si ve usted ahora, ya usted en 3 horas está en Méndez. Pues manera que ahí se trabajó con un colega que también ahora es cirujano, el doctor Osvaldo Suárez, que fue director zonal muchos años en Cuenca. Y entonces esas fueron nuestras primeras cirugías. Imposible olvidar el nombre de mi primer paciente que le sacamos el apéndice, se llamaba Manuel Guachita. Entonces se le queda para toda la vida, ¿no? Una experiencia muy hermosa, pero también de mucha responsabilidad, porque usted está en un espacio donde realmente no hay quien le dé una mano. O sea, si alguna complicación usted no tiene a quien le pide. Pero bueno, como le cuento, habíamos estado tanto tiempo en el quirófano, habíamos visto tanto operar apéndice, habíamos ayudado e instrumentado para operar apéndice, entonces la verdad que sí estábamos bien formados para poder hacer una cirugía que de hecho es la más pequeña, no sin riesgo. ¿Y la más común? Sí, la más común, puede decirse que es la más común, la más simple, pero como toda cirugía no está exenta de complicaciones anestésicas y quirúrgicas. ¿Y la más complicada que ha hecho? Oiga, algunas. Bueno, el hecho de haber trabajado tantos años como jefe de emergencia del hospital nos ha permitido realmente hacer muchas cirugías. Hemos operado cuello, hemos operado pulmón, hemos operado tráquea, hemos suturado pericardio, hemos suturado hígado, resecciones hepáticas. Para hablar de la cirugía más compleja, y se me viene a la mente, ¿qué es lo más extraño, raro, anecdótico que ha visto en emergencia en un hospital? Pucha, pregunta difícil. Porque de emergencia llegan todos. Sí, lo que pasa es que me hizo pensar cuerpos extraños en ciertos lados y prefiero no, pero que hay bastantes.
Afortunadamente nuestro hospital tiene un alto grado de ética, ¿no? Uh-huh. y de moral. Y siendo nosotros una ciudad pequeña, así mismo tiene que ser, o sea, el derecho sagrado del paciente a la privacidad. Pero bueno, en ese tema hemos visto de lo más variado, botellas, varias cosas. Entonces, pero bueno. Sabe que alguna vez, como anécdota, a algún señor se empaló. Empalar quiere decir que le ingresa algún cuerpo extraño por el ano. Entonces, él era un chofer, etc. Y él estuvo empalado. Cuando le operamos, porque era un abdomen que necesitaba cirugía, le abrimos, había muy lastimado los intestinos, muchas suturas, etc. Y la información que nosotros teníamos era que él tuvo manejando un bus, se volcó el bus, y claro, esos buses viejos que todavía tenían madera, le produjo el accidente. Pero lo que sí llamó mucho la atención fue que alguna compañera interna, porque yo recuerdo que era muy vencido, pues qué raro, porque del señor el pantalón no estaba roto. Realmente eso nos llamó la atención, porque en realidad eso cambió la historia de ese accidente, ¿no? El señor no se empaló accidentalmente, le empalaron y luego le desbarrancaron con el bus. O sea, una historia totalmente diferente. Y cosas como esas, ¿no? Pues de lo más variado en la emergencia siempre uno siempre espera. Y en accidentes, por ejemplo, lo más extremo que ha visto. Oiga, un chico de 17 años, y eso me acuerdo con el doctor Castañers, porque el doctor Castañers, claro, el doctor Juanito Castañers, mi jefe de siempre. Un abrazo y un saludo para el doctor Juan. Él trabajaba en una florícola de Biblián, tenía muchos pacientes ahí en este sector. Entonces un chico de unos 17 años agarró una escopeta 12 y se pegó un tiro él mismo, ¿no? Se cogió y se dio un tiro en el abdomen. Entonces llegó a la emergencia, le entramos a operar como eso de la 1 de la tarde y estuvimos saliendo como a las 7 de la noche. La juventud del cirujano y la juventud del paciente hacían que hayamos cometido errores, ¿no? En cirugía no se puede en trauma operar tanto tiempo, porque es muy perjudicial para el paciente, en fin, pero bueno, ya ese es un poco que no vamos a tocar el tema. Pero en todo caso le habíamos operado que se voló el riñón, el vaso, el colon y algunos huecos en el intestino. Y bueno, cuando salimos ahí realmente cansados, como cirujano principal realmente no le daba mucha opción al chico. O sea, este chico no va a llegar, no va a amanecer, y estaba seguro de que eso iba a pasar. Las lesiones eran tan graves que yo pensé que él se hubiera muerto en él. Y ojo, que en esa época nosotros no teníamos todavía un muy buen departamento de cuidados intensivos. O la tecnología que hay ahora. Y sobre todo el departamento de cuidados intensivos que tenemos ahora, que es brillante, a mando del doctor Martínez, que es realmente brillante el departamento de cuidados intensivos del Homero Castañers. Y al día siguiente pasamos visita y le vi a un chico que estaba como que sonreído y bien, y le preguntaba dijo, y realmente yo no me imaginaba que él era el paciente que operábamos ayer tarde. Digo, ¿y a usted qué le pasó? Un chico del campo, ¿no? Dice, calla nomás, dice, por estarme suicidando, casi me mato. Sí, y vivió. Y vivió, sí, y créame que esas fueron unas grandes y largas cirugías de hace muchos años, cuando todavía estábamos jóvenes, ¿no? Todavía estábamos sin mucha experiencia. Y precisamente por el tema de emergencia, ser cirujano de trauma y liderar un tema de emergencia, si bien es cierto la misión, el rol, el ideal del médico es salvar vidas, pero ya hay cosas hay casos que ya llegan y se van fuera de las manos de los médicos. Claro. ¿Qué siente usted o qué sintió, por ejemplo, la primera vez que pasó esto? Que una persona lastimosamente perdió la vida. Oiga, esa es una experiencia que no hay cómo describir, sino que hay que sentirla. Es muy, muy triste para el cirujano perder un paciente. Muy a sabiendas de que usted sabe que está entrando
con todos los factores en contra. Con todos los factores. Entonces usted, por ejemplo, entra a operar a un paciente que ha perdido mucha sangre, con lesiones múltiples, etc. Pero indudablemente cuando eso ocurre, seguro usted le termina sentado en el piso y se termina cuestionando cosas como si le hubiera operado otro, si hubiera ido a otro hospital, o sea... ¿Cuál fue su reacción la primera vez que pasó esto? No, pues quiere abandonar la medicina, dice, uy, ¿qué pasó? Es terrible. Lo que pasa es que los pacientes generalmente no se mueren en la mesa. Le diría que en mi trayectoria quirúrgica, que ya va casi 28 y tantos años, uno o quizá dos se han muerto en la mesa. O sea, no es el sitio donde la gente... O sea, llegan ya claro, en las últimas. Generalmente se suelen morir en el postoperatorio, en recuperación o a las siguientes próximas 24 horas. Entonces esa es la verdad. Entonces no es que se quedan muertos en la mesa, pero igual la sensación es terrible. El rato que usted toca al paciente se convierte ya en parte suya y todo lo que ocurre con el paciente le termina afectando. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? Yo opero mucho. Realmente operamos mucho y operamos de lo más complicado. Debe ser la semana pasada, hace 15 días, ¿no? Pero y salir a dar esa noticia a los familiares, terrible, ¿cómo es? Terrible. Sabe que es que se encuentra de todo, ¿no? Oiga, alguna vez, no hace mucho tiempo, operamos un chico que se le operó del apéndice, la cirugía todo bien, pero en el despertar hizo un paro respiratorio. Y claro, como equipo que somos, del equipo de anestesistas, del equipo de cirujanos, yo salía a informar a la familia, oiga, y nos trató muy mal. No, fue terrible, casi nos agredieron, casi nos pegan, o sea... comprensible, pero no es racional, ¿no? O sea, no es racional porque no puede ser que el médico termine siendo culpable de las cosas que pasan, porque entiendo que debe haber uno que otro culpable, pero yo creo que está sobre la excepción. Le cuento algo, alguna vez aquí en la ciudad dispararon a alguien, papá y mamá, etcétera, y hubieron 2 pacientes a los que les operamos baleados. Y bueno, el grupo, las lesiones del señor eran tan graves que el uno terminó falleciendo, creo que al 4º o 5º día, y el otro chico quedó vivo. O sea, le logramos salvar, a pesar que le dispararon en el pulmón, en el hígado, etc. Pero lo cierto es que esto se fue a juicio, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, era la primera vez que yo asistía a un juicio por estas circunstancias, pero lo que no entendí era que el abogado medio nos endilgaba la muerte de este señor al hospital y obviamente al cirujano. Al equipo médico. Claro, entonces, o sea, oiga, ¿de qué está hablando? Nosotros no le disparamos. O sea, quería decir que a lo mejor si le hubiera operado a otra persona, a lo mejor el señor no moría. Yo tendría 7 balas en el abdomen. Claro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, es complicado, pero entendible, ¿no? Pero aquí sabe que hay muchas personas y algunos médicos, yo he escuchado que dicen, mire, el paciente está muy malito y yo le voy a operar bajo responsabilidad o sin responsabilidad. Sin responsabilidad. A mí eso me parece una barbaridad. O sea, yo sí, eso sí, no puede entrar en mi cabeza. O sea, yo creo que si usted va a operar a alguien es su estricta responsabilidad. O sea, la única persona responsable es usted. Que el paciente está mal, que tiene que tener consentimiento informado, que tiene que estar informado. Eso sí es una verdad. Pero yo, en cambio, tengo una diferente presentación, si usted quiere, ¿no? Yo converso, le cuento toda la historia, todas las posibles complicaciones que yo voy a tener. Y sabe que esto ya viene como un gesto muy personal. Le digo, vea, yo no le voy a decir que le vamos a operar sin responsabilidad, ni mucho menos. Y yo lo que sí le garantizo es que le vamos a operar a su familiar, como si fuera mi mamá. Y yo siempre creo que esa es la... ¿Y qué hace usted antes de ingresar a...? Oiga, a mi manera,
muy particular le pido a Dios que me dé una mano. Entonces, no soy de los que mucho persinando, mucho rezando, pero a mi manera, como le digo, muy particular. Si es una madre de familia, yo mientras me lavo le digo, oye, verás que es mamá, darás una mano. O sea, que creo que tengo una buena comunicación con Dios. Yo como maestro siempre recuerdo algo que digo, no importa cuál sea la cosmovisión que tenga los médicos de Dios, en el paciente más pobre está Dios. En Bien. el paciente más pobre está Dios. Bien, doctor, ya para pasar a su otra faceta, es docente también, y como le decía, es de pronto el que causa terror en algunos estudiantes, No es y he sido testigo de eso. ¿Tolera usted a los Rubén Rojas, que son sus estudiantes, de pronto a los que son molestosos, pero me fascinan? El estudiante que es molestoso, que friega en clase, pero que tiene un alto grado de responsabilidad académica y científica. Ese es el mejor alumno. O sea, hay cosas que a mi entender no pueden estar permitidas en ninguna facultad, menos en la Facultad de Medicina. Es que alguien intente copiar. O sea, eso le desdice a un futuro profesional médico. O sea, yo creo que la medicina va de la mano con la ética, con la moral, inaceptable. O sea, si usted dimensiona, al médico usted le puede presentar a su mamá, a su esposa, a su hija, y él está investido de tal bagaje ético y moral que le puede desnudar, que le puede examinar. Entonces, para que usted tenga esa posibilidad, para que usted tenga esa convicción de poderlo hacer, usted tiene que estar embebido en un conocimiento científico que le otorga la calidad de médico. ¿Y cómo es en clases? ¿Usted? Oiga, hiperkinético. Es imposible que yo me siente. O sea, no va conmigo. Y si usted conversa con mis alumnos, es imposible. Yo desde que llego, yo estoy parado, me muevo de un lado a otro. Y así mismo molestoso. Seguro que sí. Escribo en la pizarra, hago preguntas. Y yo a veces no entiendo, ¿no? A veces veo uno que otro colega que está sentado ahí tomando lista 10, 15 minutos. Para mí eso es realmente una pérdida de tiempo. Y yo sí le soy muy, muy sincero. La hora me falta porque toca temas que usted ve, la medicina es muy larga y muy extremadamente extensa, y la verdad que se va actualizando también. Que falta tiempo, y entonces no hay espacio para perder tiempo. Generalmente mis alumnos me están diciendo, es más, tengo designado a un compañero alumno que me diga, doctor, ya se acabó. Si no me paran, me quedo hablando 2 horas. Para ir finalizando, doctor, algo que le quede pendiente ya en la vida. Algo que tenga pendiente por realizar, que para sentirse completamente realizado, ¿o cree que ya? Mira, yo creo que el hombre nunca deja de aprender y de formarse. Alguna vez alguien me decía, hay muchos jefes, ¿no? En Cuenca, el doctor Richo Maldonado, el doctor Paquito Figueroa, el doctor Rubén Astudillo, en fin, muchos profesores míos. Aquí en Azogues, doctor, insignes cirujanos, ¿no? De una raza que ya están ahora mismo jubilados, pero que hicieron de la cirugía ciencia y arte, y que levantaron la cirugía de la provincia del Cañar. El doctor Castañer, el doctor Osvaldo Andrade, el doctor Hernán Crespo, doctor José Sánchez, un contemporáneo mío muy extremadamente valioso, el doctor Fernando Neira, gente que hicieron de la cirugía realmente un arte en la provincia del Cañar,
y afortunadamente que el doctor Fernando Neira todavía sigue operando, gracias a Dios, en el hospital, en lo privado, un profesional de gran fuste. Entonces, usted no termina de aprender, ¿no? Alguna vez me decían, usted ya será mejor cirujano que el doctor Castañers. Dije, jamás. Yo voy a ser mejor con él cuando, si Dios nos permite, enterrar, ¿no? Entonces son nuestros grandes maestros que a lo mejor nosotros con otra técnica, con otros procedimientos, con otros espacios, quizás hemos hecho alguna otra que otro logro quirúrgico, pero indudablemente son nuestros maestros y nunca podremos ser más que ellos. Siempre serán nuestros maestros, nuestros jefes, y bueno, al menos yo así pienso y así considero. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo, por compartir hoy parte de su vida, porque en realidad es extenso y de horas en el hospital nos podríamos pasar hablando días. ¿Cómo se ha sentido? Oiga, créase que yo venía a una entrevista de medicina y cirugía y me voy con una satisfacción que usted no tiene idea, porque hemos hablado de mi verdadero yo, de mi infancia, de aquella infancia en la cuadra de mi mamá, subido en los árboles de Reina Claudia. Teníamos un tanque de pescados, el arador, una que otra vaca. Entonces me he sentido, oiga, créame, he estado muchas veces, a Dios gracias, me han permitido de diferentes entrevistas, pero realmente esta me ha parecido muy humana, me he sentido especialmente contento y la verdad que en casa. Muchísimas gracias al doctor Rubén Rojas, gracias a las personas que estuvieron interactuando con nosotros. La próxima semana les tendremos un nuevo capítulo. Gracias.